Una vez la mujer más hermosa de Europa, la condesa de Castiglione vivió una vida de pasión e intriga, desafió a la nobleza, atrapó a los amantes y comerció secretos. Pero a medida que su belleza se desvanecía, también lo hacía su agarre a la realidad. La locura se infiltró y se convirtió en una reclusa, atormentada por las sombras de su antigua gloria. Acompáñame para descubrir qué le sucedió. Virginia Odolini Raffalini nació el 23 de marzo de 1837 en la ciudad de Florencia, la capital en ese momento del Gran Ducado de Toscana. Italia había estado dividida en docenas de pequeños estados desde la Alta Edad Media, de los cuales el Gran Ducado de Toscana había sido uno de los más grandes desde el siglo XVI. Los padres de Virginia eran parte de la pequeña nobleza aquí. Su padre, Filippo Oldovini Raffalini, era un marqués toscano, y su madre era Isabella Lamporecci, quien provenía de una familia de la pequeña nobleza genovesa. El padre de Virginia era un diplomático ambicioso, que viajaba mucho y descuidaba a su familia. Por lo tanto, Virginia fue criada en gran medida en el hogar de su abuelo materno, Ranieri, un distinguido jurista conocido en su tiempo. Apodada cariñosamente Nikia por su familia, creció con los privilegios de su clase social. Su educación incluyó dominar el inglés y el francés, aprender a bailar con gracia y desarrollar habilidades musicales que reflejaban el mundo refinado en el que nació. Desde una edad temprana, era obvio para todos los que conocían a Virginia, estaba destinada a ser una belleza impresionante. Su cautivadora belleza le valió otro apodo, la Perla de Italia, y para su adolescencia se había convertido en el objeto de deseo de innumerables hombres. Sorprendentemente, sus padres no solo hicieron la vista gorda, sino que a veces lo alentaban con la esperanza de que la atención llevara a un esposo adinerado. Finalmente así fue. En 1854, unos meses antes de su 17º cumpleaños, se casó con Francesco Verasis, el conde de Castiglione. Él era un aristócrata de la región de Lombardía que era 12 años mayor que ella. Se casaron en la espectacular Catedral de Florencia y desde entonces se la conocería para siempre como la Condesa de Castiglione. Un año después de la boda, la condesa dio a luz a un hijo, Giorgio, pero el matrimonio estaba lejos de ser un cuento de hadas. La condesa no sentía amor por su esposo, e incluso antes de caminar hacia el altar, los rumores de escándalo la rodeaban. Bueno, se rumoreaba que había tenido un breve pero apasionado romance con un apuesto oficial naval. Virginia solo había aceptado la unión por un deber hacia su familia, quienes estaban emocionados ante la perspectiva de vincular su nombre a una prestigiosa casa noble. No obstante, el matrimonio le brindaba beneficios a ella. Obtuvo un título noble, una vasta fortuna y la libertad para sumergirse en la alta sociedad. Después de su matrimonio, la condesa pasaba cada vez más tiempo en la corte más importante del norte de Italia. Esto fue en la capital del reino de Cerdeña, en la ciudad de Turín. Este reino gobernaba el noroeste de Italia, junto con la isla de Tambien. Cada vez más se le veía como un poder que podría unir a Italia bajo su gobierno, especialmente a partir de 1848, cuando una serie de revoluciones barrió Europa, creando una nueva ola de nacionalismo italiano en ese momento. Los lazos de la condesa con la corte en Turín no solo provenían de su matrimonio, sino también de sus poderosas conexiones familiares. Su primo, Camillo Benso, conde de Cavour, sirvió como primer ministro para Víctor Manuel, segundo rey de Cerdeña. Para 1855, cuando nació su hijo, Virginia estaba firmemente arraigada en la glamorosa vida de la corte piamontesa, pero su historia no terminaría allí. Francia llamaba, y el siguiente capítulo de su vida comenzaría pronto. Fue a través de su primo, el conde de Cavour, que la condesa se asoció tanto con el emperador Napoleón III como con la deslumbrante ciudad de París. Napoleón III era el sobrino del legendario Napoleón Bonaparte, el hombre que había conquistado la mayor parte de Europa a principios del siglo XIX. Napoleón III había surgido como el líder de la Segunda República Francesa
después de la Revolución de 1840 en Francia, y posteriormente se había declarado a sí mismo como el gobernante de un nuevo segundo imperio francés, en 1852, con el nombre regnal de Napoleón III. En los 1850, Italia estaba en una encrucijada. Los estados italianos estaban tramando una guerra contra el imperio austriaco, que tenía influencia sobre Milán, Venecia y gran parte del norte de Italia. El objetivo: expulsar el gobierno extranjero y crear una Italia unificada. Napoleón III y los franceses surgieron como un posible aliado clave en esta lucha. Para finales de 1855, Camillo Cabur había ideado un plan audaz. Quería enviar a su prima Virginia, de 18 años, a la corte francesa con una misión secreta: encantar al emperador Napoleón III por cualquier medio necesario, y me refiero a cualquier medio necesario, para asegurar su apoyo a la causa de Italia. La condesa aceptó esta misión, y ahora su belleza y encanto estaban a punto de convertirse en armas en la batalla por el futuro de Italia. Así, a principios de 1856, acompañada por su esposo e hijo, la condesa partió hacia París, y no tardó mucho en causar una gran impresión. Una vez presentada en la corte real, captó la atención del emperador de 47 años. Aunque casado desde 1853 con la devota y reservada emperatriz Eugenia de Montijo, Napoleón era infame por sus costumbres mujeriegas, y la condesa pronto se convirtió en su amante. Ella fue una distracción bienvenida, especialmente porque su esposa había dejado de compartir su cama, encontrándolo repugnante y difícil de soportar. Pero el tiempo de Virginia en París no solo se trataba de romance. Desde la capital francesa, ella enviaba secretamente informes de vuelta a Turín, manteniendo a su primo y al gobierno piamontés informados de los desarrollos cruciales aquí. Durante este tiempo, la condesa tomó por asalto el mundo de la realeza europea. Se mezcló con figuras como Augusta de Saxe-Weimar, Otto von Bismarck, Adolf Thiers y muchos más. Su belleza y su dramatismo eran legendarios, a menudo llamando la atención en la corte imperial, con sus elaborados trajes, incluyendo su icónico atuendo de reina de corazones. Con su largo cabello rubio ondulado, una tez clara y ojos hipnotizantes que cambiaban entre verde y azul violeta, cautivó a todos, al menos inicialmente. Sin embargo, su encanto venía con un defecto fatal: su vanidad. Aunque podía encantar a primera vista, su autoabsorción a menudo aburría a sus admiradores, con un contemporáneo comentando, después de unos momentos, comenzaba a fastidiarte. Este narcisismo se demuestra en sus últimos años cuando escribió sobre sí misma: el Padre Eterno no se dio cuenta de lo que había creado el día que la trajo al mundo. Formó su alma de manera sublime, que cuando terminó, perdió la cabeza al contemplar su maravillosa obra. En 1857, después de un año en la corte francesa, su vida personal se desmoronó. Su esposo Francesco la dejó después de que ella exhibiera abiertamente su aventura con Napoleón III y agotara sus finanzas con su extravagante estilo de vida. Finalmente regresó a Italia furioso, declarando su separación como irrevocable. No mucho después, el brillante reinado de la condesa en París llegó a un abrupto final. En abril de ese año, Napoleón III sobrevivió por poco a un intento de asesinato mientras la visitaba una noche. Corrían rumores de que la propia emperatriz había orquestado esto para provocar la caída de la condesa. Ya fuera cierto o no, el daño estaba hecho. Pronto estalló un escándalo, y se vio obligada a abandonar la ciudad. Por lo demás, su labor fue bien realizada. Cuando estalló una nueva guerra en abril de 1859, entre Austria y Cerdeña-Piamonte, los franceses se pusieron del lado de los piamonteses y les ayudaron a tomar el control de Milán y gran parte del resto del norte de Italia de los austriacos, en un conflicto muy breve. 2 años después, se formó el Reino de Italia bajo el liderazgo piamontés. Mientras la guerra estaba en curso en el norte de Italia, Virginia se fugó por un tiempo a Londres. Finalmente terminó regresando a París.
Para entonces, su relación con Napoleón III se había agriado y había caído completamente en desgracia en la corte. A pesar de esto, aún se le apreciaba por su belleza, y muchos hombres poderosos pagaban por su compañía. Un observador, Gaston Jolivet, escribió que nunca ha habido otra mujer, al menos no en mi vida, en quien la inmortal Venus, tal como fue deificada por los trazos de pincel y los cinceles de los grandes maestros, estuviera más perfectamente encarnada. Otra contemporánea, Pauline de Metternich, hizo eco de estos sentimientos, aunque a regañadientes, ya que por lo demás despreciaba a la condesa italiana. Fue durante este regreso a París en los años 1860 que Virginia se convirtió en modelo de cierta forma por primera vez. Las primeras cámaras daguerrotipo comerciales solo se habían vuelto disponibles en los años 1840, y la fotografía llegó a su madurez al mismo tiempo que la condesa en los años 1850. En París a principios de los años 1860, ella inició una colaboración con uno de los pioneros fotógrafos de retratos de Francia, Pierre-Louis Piasson. Piasson fotografiaría a muchos gobernantes y aristócratas prominentes de Europa durante su extensa carrera. En París, a principios de los años 1860, produjo docenas de retratos de la condesa, algunos con ella posando con máscaras y vestidos elaborados, otros en escenarios casi surrealistas. Estas no eran meras fotografías, eran experimentos artísticos. Además, la condesa no era una modelo pasiva. Ella ideó varias configuraciones y colaboró con Pierson durante todo el proceso. La lente de Pierson no solo la capturó, también inmortalizó a su hijo Giorgio, a sus amados perros y, lo más importante, su visión. En una ocasión, Virginia hizo uso de sus talentos enviando a su exmarido una de sus fotografías. Esto fue en respuesta a un intento de reclamo de custodia de su hijo, acusándola de ser incapaz de ser madre. En la fotografía, la condesa estaba elegantemente vestida con un lujoso vestido, y a primera vista, parecía inofensiva, pero había un detalle oculto. En los pliegues de su vestido, Virginia sostenía un cuchillo. Para enfatizar su punto, tituló la imagen "La venganza". El mensaje era cristalino, y funcionó. Virginia mantuvo la custodia de Giorgio por el resto de su vida. Para finales de los años 60, se produjeron cientos de retratos de la condesa, cada uno más impactante que el último. La condesa tuvo una buena vida, y probablemente fue la primera supermodelo del mundo. Pero pronto tomaría un giro trágico. Virginia aún vivía en París en el otoño de 1870, cuando estalló la guerra franco-prusiana. La guerra había sido orquestada por Prusia, el más grande de los estados alemanes del norte, como parte de los planes del canciller prusiano Otto von Bismarck para unificar Alemania bajo el liderazgo prusiano a través de una serie de guerras. Hábilmente explotó una crisis diplomática sobre la sucesión al trono español en 1870 para alentar a los franceses a declarar la guerra a Prusia. Cuando lo hicieron, la condesa se encontró en una posición inusual. Había conocido a Bismarck muchos años antes, y lo conocía lo suficientemente bien como para que se le pidiera que actuara como emisaria del gobierno francés ante los estadistas prusianos. Virginia accedió a hacerlo, aunque su intervención resultó infructuosa, y al final, los franceses perdieron la guerra y el segundo imperio francés de Napoleón III se derrumbó. Abdicó y se exilió, y el imperio alemán se formó en 1871 bajo la dominación prusiana. Bajo la Tercera República Francesa, la otrora glamorosa condesa de Castiglione se encontró viviendo una existencia mucho más austera. Los millones de francos que había acumulado de su difunto exmarido y numerosos admiradores se habían ido, dejándola para sobrevivir en un modesto apartamento en el corazón de París. A principios de 1870 aún se la veía por la ciudad, una sombra de su antiguo yo, pero aún reconocible para aquellos que recordaban su deslumbrante apogeo. Con el paso de los años también pasó su fama. En 1872, su madre murió, y esto marcó el inicio del declive gradual de Virginia.
La tragedia golpeó en 1879, cuando su único hijo Giorgio murió a la temprana edad de 24 años. Esta pérdida devastadora destrozó a la condesa, exacerbando su ya inestable salud mental y sus tendencias reclusivas. Para los 1880, la mujer que una vez cautivó a emperadores y comandó la atención de la élite de Europa, fue prácticamente olvidada por la sociedad. La condesa vivió en París hasta el final de su vida. Este fue un periodo vibrante de la cultura francesa, la Belle Époque, una época en la que la capital francesa era la ciudad más culta del mundo, y artistas libertinos y bohemios acudían aquí. No es de extrañar que las generaciones más jóvenes se volvieran curiosas acerca de la condesa, ansiosas por escuchar la historia de una mujer que una vez cautivó a la sociedad parisina décadas antes. Un hombre en particular que estaba interesado en ella era Robert de Montesquieu, él mismo un poeta simbolista diletante y posible inspiración para el personaje titular de Oscar Wilde en La imagen de Dorian Gray. Nunca logró conocerla durante su vida, pero comenzó a recolectar cientos de sus fotografías y otros artículos asociados con la condesa durante su vida. Desafortunadamente, aunque Montesquieu podría haberla idolatrado, los últimos años de la condesa fueron bastante trágicos. A medida que la belleza que una vez la definió se desvanecía, también lo hacía su mente. Incapaz de enfrentar los estragos de la edad, transformó su apartamento en la Place Vendôme, destruyendo cada espejo y decorándolo completamente de negro, con todas las persianas cerradas. Durante las últimas 2 décadas de su vida, vivió como una reclusa. Su comportamiento se volvió más errático, una clara señal de su inestabilidad mental, y solo salía de noche, velada y envuelta en secreto. A pesar del aislamiento, a finales del siglo XIX, retomó contacto con Piazón y posó para nuevas fotos. Intentó las poses coquetas que una vez cautivaron al público, pero los resultados fueron inquietantes, incluso espeluznantes. Las fotos revelaron una figura quebrantada, una alcohólica probablemente loca, solitaria y sin dientes, envuelta en vestidos desgastados de una época pasada. No obstante, su ironía seguía intacta. Durante este periodo, desarrolló la idea de presentar un espectáculo en la Feria Mundial, programada para celebrarse en París desde abril hasta noviembre de 1900, el cual la condesa tenía la intención de titular como la mujer más hermosa del mundo. Su ambición jamás se cumplió. El 28 de noviembre de 1899, murió en su casa en París. Tenía 62 años en ese momento, y fue enterrada en el famoso cementerio Père Lachaise, en la capital francesa. Montesquieu continuó su interés en la vida y obra de la condesa después de su muerte. Pasó 13 años trabajando en un libro que giraba en torno a ella, y finalmente se publicó en 1913, con el título La Condesa Divina. 3 décadas después, una película de su historia llamada La Condesa de Castiglione fue dirigida por Flavio Calzavara. Se estrenó en 1942 y contó con Doris Durante como la condesa. Un segundo tratamiento en pantalla, El secreto de la condesa, se estrenó en 1954 y contó con Yvonne de Carlo como la condesa. Su vida también ha inspirado muchos otros libros y obras teatrales. El Museo Metropolitano de Arte Moderno en Nueva York adquirió 275 de sus fotografías, que Montesquieu había recolectado casi un siglo antes, y hoy su legado sigue siendo bastante fuerte. Gracias por ver este video sobre la Condesa de Castiglione. Espero que lo hayan disfrutado. Déjame saber qué te pareció su vida en los comentarios de abajo. Y si tienes más videos como este de nobles escandalosos. Cortesanas, comenten abajo si les gustó. Ojalá estén suscritos con notificaciones activadas, para recibir todos mis videos tan pronto como los suba. De todos modos, eso es todo de mi parte, así que los veré a todos en la próxima vida olvidada. Gracias.